Hoy es un episodio muy, pero que muy especial que vamos a estar compartiendo desde aquí, desde Signos Vitales. Y para los que están conectados por primera vez con nosotros, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, yo soy médico de familia y desde aquí desarrollamos Signos Vitales, tu podcast de salud. Así que de verdad que muy, pero que muy agradecido el tiempo que sacan con nosotros. Hay palabras que curan, hay palabras que hieren. En la salud, una sola palabra puede cambiarlo todo. Puede abrir una puerta o puede levantar un muro increíblemente difícil de romper. A veces hay palabras que nos confunden como idiopático, hiperlipidemia, iatrogénico, y verdaderamente no sabemos lo que es, pero también como que nos limitamos a preguntar qué es lo que significa ese término clínico. Para otros, estos términos significan cosas muy fáciles de entender, pero para otras personas, estos temas son complicados de conocer. Y hoy lo que queremos es ir rompiendo este espacio, el tratar de eliminar que después que usted llegue a su casa con su adulto mayor o usted mismo, después que llegue a su casa, empezar a buscar estos términos, ¿para qué era esto? No me acuerdo. Cuando nuestro familiar nos pregunte, oye, ¿por qué el doctor te dio esta pastilla? ¿O para qué ese medicamento? Nos quedemos mirando para el techo como que, pues la verdad es que no sé. No tengo ni idea por qué me la dio. Y como dato curioso, les quiero decir que en momentos de estrés, más del 90% de nuestros adultos mayores tienen dificultad para entender la información de salud compleja, por ejemplo, en una sala de emergencia cuando están. Pero no solamente en nuestros adultos mayores, es para cada uno de nosotros, jóvenes, no importa la edad prácticamente. Así que les quiero lanzar la primera pregunta. ¿Es la persona que no entiende o es el sistema que olvidó cómo hablarnos, cómo comunicarnos la información, de qué manera nos podemos sentir a gustos y tranquilos con eso que nos está pasando? Así que hoy nuestra intención es transicionarnos, nuestra intención de hoy es poder llevarnos de ese desconocimiento, de esa forma difícil de entender las cosas a una manera más fácil de entenderlas. Y por eso es que el episodio de hoy le llamamos alfabetización en la salud, con la intención de romper esas barreras que están presentes y que en muchas, pero muchas ocasiones nos limitan. Y para eso yo tengo hoy una invitada súper especial, que es la que nos va a ayudar a entender todo este aspecto de ciencia, todos estos aspectos de terminología. Y para ello tengo aquí a Beatriz. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí, Iván, acompañarte en este tema que yo debo decir que es la médula de mi vida. Yo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema, la idea es, como dijiste, es crear conciencia, pero llevar este mensaje de movernos a la acción, porque cada uno de nosotros tiene un pedacito de llave para convertirnos en un puente, no en una brecha. Así que estoy más que agradecida de que me tengas aquí contigo. No, agradecido soy yo que sacas de tu tiempo. Yo sé que esa agenda está complicada, pero gracias por sacar el espacio. Así que todos los que están conectados, mi consejo es, mi consejo es que vayan y compartan el episodio con sus diferentes redes, busquen una libretita, busquen un lapicito para que aprovechen con la información que la doctora Beatriz nos va a estar ofreciendo en el día de hoy, porque les garantizo que esta información está fuera de liga, como decimos en Puerto Rico. Así que si ustedes están listos, nosotros también estamos listos. En unos segunditos comenzamos.
Pero para que vayamos familiarizándonos con la doctora Beatriz Quiñones, es una líder en comunicación en salud y preparación ante emergencia, es la presidenta del Health Communication Gallery, es investigadora, es profesora y creadora de iniciativas innovadoras de bienestar y alfabetización en salud, además de que cuenta con un podcast. Así que tenemos una súper invitada en el día de hoy, Beatriz. Como para romper el hielo, como dicen por ahí, hablamos de esto de alfabetización en la salud, pero ¿qué en sí significa alfabetización? Mira, Iván, interesantemente, la definición de alfabetización en salud ha ido cambiando con el tiempo, porque en algún momento se pensaba, y hay diferentes tipos de alfabetización, que esto era simplemente el saber escribir y el saber leer, y después dijeron, vamos a echarnos para atrás, porque es que no es suficiente con que la gente sepa escribir y leer, es que la gente tiene que poder obtener información de salud. Y entonces la definición que ahora enmarca la alfabetización en salud no es solamente poder escribir, es poder leer, no es poder obtener, es poder acceder a la información de salud, poder procesar, comprender la información para que el individuo pueda tomar decisiones informadas sobre su salud. Y cuando hablamos de la alfabetización en salud, que tiene múltiples variantes, no solamente estamos hablando de esa comunicación entre el profesional hablada y el paciente. Estamos hablando también de ese no verbal que nos lleva a la comunicación. Estamos hablando de los materiales educativos con información correcta que la gente pueda comprender. Estamos hablando de todo tipo de comunicación, de cuando tenemos también en las salas de emergencia monitores con información, porque es que todo o comunica o se convierte en una brecha en la comunicación. Así que básicamente esa es la definición de lo que es la alfabetización en salud. Es importante lo que comienza a decirnos porque a veces creemos que sabemos las definiciones de las palabras y le ponemos la definición que nosotros creemos que es. Entonces pensamos, no, pero si yo puedo leer un documento, si yo puedo leer X cosas, pero ahí va más allá del tratar de entender ese documento. Y por eso es que hablan, por ejemplo, como tú nos comentas, la creación de estas palabras, de estos vocabularios que nos pueden llevar a crear o un puente o a crearnos una distancia entre la persona que nos los está ofreciendo. Definitivamente, y el asunto de la alfabetización en salud se hace más pertinente porque nos dice la literatura que 9 de cada 10 personas no comprenden la información de salud. Y cuando hablo de 9 de cada 10 personas, yo no estoy hablando del tipo de educación que esta persona tuvo, si tuvo una maestría, si tuvo un doctorado o si no estudió. Estos somos nosotros como seres humanos, 9 de cada 10. Nosotros podemos ser expertos en algún área de nuestra vida, pero no necesariamente cuando nos enfrentamos al tema de la salud, tenemos todas las herramientas para poder comprender la información. Y ahorita estabas hablando de las emergencias y hablaste específicamente de la sala de emergencia, por ejemplo, cuando estamos en una situación de salud. Pero mira, vamos a mirar también las emergencias desde otra perspectiva. En Puerto Rico, desde el 2009, sin tregua, nosotros hemos vivido cada año diferentes emergencias que impactan la salud pública. Y esto, o sea, cada vez que nosotros se nos va la luz en Puerto Rico, eso sigue siendo una microemergencia. Así que eso significa que la mayoría del tiempo nosotros estamos en un contexto en el que estamos resolviendo algo o preocupados por algo. Y eso, como los determinantes sociales de la salud también, el hecho de que nosotros tengamos transportación, el hecho de que tengamos trabajo, vivienda segura, alimento, que tengamos redes de apoyo. Todas estas situaciones impactan cómo nosotros comprendemos la salud cuando se nos da un diagnóstico, al momento de nosotros tomar decisiones
decisiones preventivas o decisiones de mitigación. Así que hay muchos elementos alrededor de cómo nosotros comprendemos la información de salud y tomamos las decisiones. En este ratito que tú nos estás hablando, ya nos estás dando mucha información, como por ejemplo, tenemos esta microemergencia que muchas veces pensamos en algo bien grande o algo bien severo y en ocasiones no necesariamente tiene que ser algo tan gigante. Y cuando hablamos de esta creación, de estas dificultades para uno poder comunicarse o que la otra persona nos comprenda, va desde lo que estamos presentando acá, esa forma de comunicarnos, que hay formas de comunicarnos que pueden crear esas paredes que hablamos ahorita o que nos pueden facilitar. Quizás yo diga, no, a mí me gusta ir donde Beatriz porque yo como que la entiendo, todo lo que ella me dice, yo lo entiendo, pero no quiero ir donde Iván porque es que me habla en una jerga y que yo, yo ni le entiendo y no sé lo que hay. ¿Cuánto problema o cuánta situación le puede crear a una persona que tengamos esta dificultad en entender lo que yo le estoy tratando de comunicar, Beatriz? Hay tantas situaciones que pueden venir a raíz de esto, pero para mí lo que nosotros escuchamos y vemos todo el tiempo y que es grave no solamente para la salud de los individuos, sino para la salud pública del país también, es el no tomar acciones sobre la salud, que tiene un impacto en la adherencia al tratamiento. Las personas dicen, ¿verdad?, que el conocimiento es poder y en efecto, el conocimiento es poder cuando nosotros estamos conscientes de ese poder y vamos a la acción. Pero lamentablemente, cuando nosotros, y esto tiene que ser un equipo de trabajo, los profesionales de la salud y las profesiones aliadas en conjunto con el paciente. La comunicación, en lo más básico, es una transacción. Nosotros comunicamos porque nosotros esperamos de la otra persona una comunicación de vuelta, una respuesta de vuelta. Por eso es tan importante nosotros entender la responsabilidad que tenemos en la comunicación. ¿Cuántas veces uno como paciente no se ha parado de esa silla y se ha ido del consultorio con más dudas que con respuesta? Entonces, cuando nosotros hacemos los procesos de comunicación, nosotros tenemos que asegurar que nosotros estamos comunicando de manera que la otra persona comprenda, no desde lo que estoy diciendo yo, porque seguramente estamos en lugares que no es el mismo espacio. Así que como profesionales de la salud, nosotros tenemos que entender desde dónde está el otro, no desde dónde estoy yo, que tengo un conocimiento vasto en esta información. Y para esto es importante el uso del lenguaje sencillo. Nosotros no tenemos que estar preguntando, ¿usted fue a la escuela? No, porque no es de esa manera en que se mide la alfabetización, pero nosotros nos tenemos que asegurar que cuando nosotros utilicemos este vocabulario, lo hagamos en un plain language, como se llama en inglés, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que la persona comprenda. Si nosotros podemos hacer un dibujo para nosotros recalcar esa información, sería excelente. Si nosotros podemos hacer una comparación de esto que estamos tratando de enseñar con algo que sea el día a día del paciente, continuamos reforzando este mensaje. La repetición es bien importante y la validación del sentimiento que tiene esa persona y la validación de que la persona comprendió. Para esto hay herramientas como el teachback, y el teachback es simplemente el validar con esa persona que comprendió. Nosotros le preguntamos, ¿qué entendiste? No hacemos eso, porque esa pregunta lo que puede hacer es que el paciente se retracte y diga, no, sí, yo entendí. Y nosotros decimos, vamos a ver, eso que yo te conté, ¿cómo tú se lo contarías a tu hijo? ¿Cómo tú se lo contarías a un familiar? ¿O cómo lo harías? Cuando llegas a tu casa, ¿cómo lo harías? Y es lo mismo, es la misma pregunta, de una manera completamente distinta que abre ese espacio de comunicación, ese espacio de apoyo. Porque de lo contrario, que era lo que te decía, el problema mayor que tenemos es que por falta de comprensión
la gente no tiene adherencia al tratamiento. Y esta semana he hablado mucho de la palabra adherencia y esto es una grave consecuencia porque la semana pasada una persona me contó que le dice al paciente es que no tienes adherencia al tratamiento y el paciente o la persona le contesta, no tengo adherencia al tratamiento porque esa no me la recetaron. Mira hasta dónde llega el asunto de la comunicación, porque estamos tan acostumbrados a hablar desde las palabras que conocemos que nos damos cuenta del impacto que tienen en las personas. Y las palabras son bien importantes, bien importantes. Las palabras activan circuitos en el cerebro, activan ciertas áreas en el cerebro. Y cuando nosotros tenemos, como decía la canción de entrada, y lo noté por aquí, una frase puede abrir lo que el silencio apagó. Que eso lo decía la canción de entrada que teníamos. En efecto, el cerebro tiende a recordar más las palabras negativas, pues nosotros debemos asegurarnos de reforzar con palabras positivas, porque la manera en que hablamos puede incluso cambiar la química del cerebro y esto hacer que el paciente se sienta apoyado, que se apodera de su salud, que tiene control de su salud y que siga su tratamiento. Otra de las consecuencias que estas son en términos económicos, la revista Forbes, que me atrevería yo a decir que si no la revista más prestigiosa de negocios, habla de cuánto le cuesta al sistema la falta de alfabetización en salud en nuestro sector. Y esto va desde la no comprensión del paciente, el que el paciente hace polifarmacia o que toma múltiples medicamentos, las demandas al sistema por una no comprensión de la información de salud, el uso de salas de emergencia que cuando no es necesario utilizar la sala de emergencia, y esto lo vemos aquí en Puerto Rico. Así que esas son solamente algunas de las consecuencias que tiene el que nosotros no seamos conscientes de la importancia que tiene la alfabetización en salud. Sí, completamente de acuerdo contigo y lo que estás comentando. Por eso es que al principio hablamos y le dijimos que muchas veces, no muchas veces, sino de que probablemente cuando estuviéramos desarrollando este tema nos íbamos a dar cuenta de que estamos expuestos a esta situación desde hace muchísimo tiempo, pero como que hasta lo hemos normalizado. Y aprovecho y abro el paréntesis, Beatriz, cuando hablamos de adherencia, específicamente a qué nos estamos refiriendo. A cuando las personas comprenden su tratamiento y siguen su tratamiento al pie de la letra como se supone que sea para que pueda recuperar su salud. La semana pasada, y esto es un claro ejemplo de la importancia que tiene la alfabetización, una persona con que, bueno, es mi amiga, pero es una persona con quien también hacemos mucho trabajo de comunicación en salud, tuvo una caída, lamentablemente se rompió su pierna en múltiples pedazos, la llevan rápido, la operan. No habían pasado 2 días cuando ella me estaba diciendo, mira Beatriz, y esto es algo bien importante dentro de la alfabetización en salud, es que ellos, los doctores, los profesionales que me están atendiendo, ninguno se pone de acuerdo de cómo yo me debo tomar los medicamentos. Uno me dice una cosa, el otro me dice otra, a mí me duele tal, me duele tal, me duele tal, y yo pienso que es por los medicamentos, pues ya hay un medicamento que yo no me estoy tomando. Y esto es una persona profesional, pero es que cuando no hablamos correctamente y no nos comunicamos entre el equipo de trabajo, puede ocurrir que la persona, al desconocer o al tener confusión de cómo se usa su medicamento o las consecuencias que tiene este medicamento, la persona decida no hacer su tratamiento y de ahí es que viene, yo creo que es un anglicismo, el adherirse al tratamiento o el seguir su tratamiento hasta lograr su recuperación.
Así que es importante que entendamos lo que es la adherencia, porque cuando aplicamos la definición que la doctora Beatriz nos está dando, probablemente haya alguien que esté escuchando el episodio y diga, ah, mira, pues quizás a eso es lo que se refiere el doctor cuando me dice, Iván, necesito que sea adherente al ejercicio. Exacto. Exacto. Pues, Y cuando, bueno, hablamos desde las dos perspectivas, ¿verdad? Desde la del profesional y desde la del paciente, pero a nosotros se nos pide que tengamos las 4C de un cuidado centrado en el paciente. Y las 4C lo que significa es tener esa competencia cultural, abrir estos canales de comunicación clara y asertiva, el poder, el cuidado, obviamente, y la colaboración. Y traigo esto del cuidado centrado en el paciente porque en Puerto Rico, que vivimos con nuestra población, lamentablemente vive con muchas enfermedades crónicas, con a veces más de 3 enfermedades crónicas. Voy a poner el ejemplo de la diabetes específicamente porque de primera mano sé que hay muchos pacientes que no necesariamente siguen su tratamiento a la diabetes, pero esto puede ser, esto no es porque el paciente necesariamente es una persona que no quiere cuidarse, es que a lo mejor esta persona tiene 3 condiciones crónicas, incluyendo la diabetes, tiene 5 medicamentos que tiene que tomarse y los profesionales diversos de la salud que trabajan alrededor de esta persona no necesariamente se comunican entre sí. Así que hay esta responsabilidad del cuidado centrado en el paciente, pero por otro lado, el paciente tiene que hacerse el checklist de sus preguntas o la anotación de sus preguntas, de cómo va a utilizar el medicamento. El paciente a las 7 de la noche está frente a la cocina mirando todos los medicamentos y no sabe por dónde empezar ni a qué hora le toca. Hay un meme que a mí me impacta porque dice, la persona tiene un pote de medicamentos y dice, ah, que me lo beba con comida. Pues perfecto, si yo como todo el tiempo. Mira qué sencillo, pero mira qué poderoso, porque eso puede hacer la diferencia en que esa persona se recupere o que le ocasione incluso la muerte a la persona. Así que la persona cuando va a su médico debe también anotar sus preguntas, no el día antes, no la noche antes, no cuando vas de camino para allá en el carro. Nosotros nos hacemos preguntas de nuestra salud consistentemente, tenemos dudas consistentemente, pues mira, o en la nevera, o en el mismo celular, casi todos ahora tenemos celular, vamos a ir a la sección de notas, vamos a ir anotando, no solamente yo como paciente, quizás yo también como cuidador tengo muchas dudas. Así que no lleguemos al consultorio a mirar qué es lo que va a pasar. Vamos a anotar responsablemente nuestras dudas, vamos a preguntar nuestras dudas y cuando nosotros nos preparamos, nos comportamos de manera distinta, comprendemos de manera distinta, hacemos preguntas distintas también. Por otro lado, los profesionales debemos estar abiertos a todo tipo de preguntas también. Y esto es bien importante. Si el paciente llega con su diagnóstico de ChatGPT, eso significa que de alguna manera u otra, esa persona tenía dudas sobre su salud y fue a buscar información. El buscar información ya nos abre a nosotros un paso para comunicar. Así que nosotros nos sentamos y decimos, bueno, de esa información que usted encontró en ChatGPT, explíqueme cómo usted la entendió. Así que nosotros, haciendo escucha activa, sabemos por dónde va el paciente y por dónde nosotros dirigimos esa línea de información. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Con quién más dialogó esto? Pues la próxima vez que usted busque ChatGPT, también le va a preguntar por una fuente científica que sea correcta para validar esta información. Y así vamos dirigiendo al paciente por ese camino de educarse sobre su salud
con las herramientas que tiene en ese momento. Completamente de acuerdo. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Vayan dejando sus comentarios y sus historias. Y si hay algo de lo que la doctora Beatriz o lo que estamos diciendo aquí le suena conocido o le ha pasado o conoce a alguien que le haya pasado, coméntenlo para poderlo aquí traer a la mesa. Así que gracias a todos. Estamos hoy conversando de un tema que es súper, pero súper interesante. Estamos hablando del tema de alfabetización en la salud con la doctora Beatriz Quiñones Vallejo, quien nos está ayudando a entender la importancia de este tema. Y como estaba diciendo la doctora hace un ratito, cuando estaba comentando que usted le puede preguntar a su profesional de la salud, el profesional de la salud le puede preguntar a usted que le explique qué fue lo que hablaron. No lo está haciendo para hacerle un examen, ni que lo vaya a colgar, ni nada de eso. Simple y sencillamente es una forma de validar. Y cuando hablamos de validar, es como para certificar que la conversación que se tuvo en ese momento se entendió. Porque si usted entiende lo que se está diciendo, probablemente, como dice la doctora Beatriz, cuando vaya a buscar en la inteligencia artificial alguna información, va a poder ser más preciso en la búsqueda y quizás la información que le da esa inteligencia le va a sacar más provecho, va a sentirse como que más tranquilo. Y dentro de la C que estaba comentando la doctora, una de ellas es cuidar. Y quiero entonces ahí utilizarlo como pie forzado, Beatriz, como siempre decimos, pues me diste el pie forzado. Vamos a hablar de los cuidadores, de ese rol, de esa persona que acompaña, de esa persona que va con ese otro adulto mayor a una cita médica, a una consulta, a un beauty, a un centro de a cualquier sitio que vaya, esa persona que lo está acompañando no solamente va para acompañar, sino que también esa persona es parte esencial del cuidado integral de esa persona que está acompañando. Y cuando hablamos de estos cuidadores, ¿cuán importante es esa alfabetización en los cuidadores, Beatriz? La doctora Liliana Rivera y yo estuvimos trabajando hace cerca de 2 años una encuesta a cuidadores. Los cuidadores contestaron en ese momento que estaban bien cansados, que eran cuidadores informales, o sea, que los cuidadores no necesariamente comprendían la información de salud de la enfermedad o la condición que tenía la persona a la que estaban cuidando. Y esto es medular para poder trabajar con esta persona. Si nosotros no sabemos cómo es la condición que tiene esta persona y los desencadenantes que puede tener esta condición, a lo mejor nosotros no entendemos algunos comportamientos que nos provocan más cansancio emocional, que nos provocan quizás en nosotros molestarnos con esta persona a la que estamos cuidando, o que no nos permiten quizás buscar alternativas para que el día a día entre esas dos personas sea distinto y que se pueda integrar esa persona que se le está cuidando también en su cuidado. Así que ese conocimiento sobre las condiciones que tienen las personas que están siendo cuidadas, el cuidador la tiene que saber a la perfección, porque de esta manera va a tener unas herramientas distintas para poder manejar esta situación. Los cuidadores, estamos en una situación ahora mismo que el cuidador, muchos de los cuidadores tienen un trabajo full time, tienen hijos pequeños y están cuidando a otros familiares. Tenemos personas que están haciendo mucho cuidado a personas que viven con situaciones de salud mental y no saben cómo manejar ni tan siquiera los medicamentos. Quizás no conocen cómo ciertos alimentos también pueden ayudar o que pueden afectar, como en muchas ocasiones son los azúcares, el tratamiento de esas personas. Así que cuando nos alfabetizamos sobre la condición en la que vive el otro, podemos tomar decisiones distintas.
Algo que nosotras vimos es que estos cuidadores, evidentemente, con todos estos trabajos de 24 horas que están teniendo, no hacen espacio para poderse hacer autocuidado. Y esto es bien importante porque el autocuidado no es un lujo. Y cuando yo hablo de autocuidado, yo no estoy diciendo que vayamos al spa todas las semanas, ya quisiéramos todos ir al spa todas las semanas. Es quizás que te tomes el tiempo de estar presente. Ese asunto de que nosotros llegamos al trabajo y nosotros ni sabemos cómo fue que llegamos al trabajo, implica que nosotros no necesariamente estamos presentes. Así que se hace medular que ese cuidador se tome un tiempo de respirar, se tome un tiempo de escuchar su música favorita, que mueva las caderas, que se tome 5 minutos de un audiolibro en YouTube, hasta gratuitos vienen, que se coma su mantecado favorito, que se tome el tiempo, y esto nosotros lo hacemos, nosotras, la doctora Liliana Rivera y yo, tenemos un proyecto que se llama un respiro para cuidadores, y en este proyecto nosotros le decimos a la gente, piensa en un momento en el que moriste de la risa, o piensa en esa música que te trae esos recuerdos tan bonitos. Piensa en ese olor que te encanta. Son acciones sencillas que nos llevan a que nuestro cerebro cambie un minuto ese estado de estrés en el que estamos para que podamos movernos a lo próximo de una manera asertiva. Así que el autocuidado no es un lujo, es un derecho que todos tenemos que procurar tener. Son esos 5 minutos de meditación. No, a no todo el mundo le funciona lo mismo, pero para esto también tenemos que conocernos. Esa primera conversación debe ser con nosotros mismos, debe ser quién soy yo, cuáles son mis necesidades, qué yo necesito. Y cuando nosotros sabemos eso, nuestra manera de cuidar también es distinta. Cuando hablamos ahorita estaba hablando del cuidador y un poco la salud mental, pero también el otro día estaba en un adiestramiento de amigos de la demencia y escuché una historia bien interesante, que esta la podemos hacer todos y nos enlaza otra vez con el asunto de las palabras. Cómo las palabras, cómo esta frase, cómo esta conversación cambia absolutamente todo en la persona. Entonces, en muchas ocasiones nosotros cuando se está haciendo cuidado a un paciente que vive con algún tipo de demencia, a veces no lo integramos a lo que estamos haciendo, no lo incorporamos, a veces tenemos mucho mal humor porque es bastante complejo cuidar a una persona que vive con algún tipo de demencia. Y entonces era esta historia tan bonita de cómo la vecina siempre le decía a esta persona que vivía con demencia, hola fulana, yo soy tu vecina, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, qué bueno verte por aquí. En vez de decir, pero es que yo soy María, te lo tengo que decir todos los días, ¿cómo es posible que no te acuerdas nunca de mí? Entonces mira cómo esas pequeñas acciones hacen la diferencia. Son vitales y estamos hablando de ese cuidador directo, pero los cuidadores indirectos, el cuidador de núcleo, el grupo de vecinos son vitales en ese cuidado. Y cuando estabas comentando lo de la importancia de que conozcamos, sí es sumamente importante porque lamentablemente hay una idea de que si me ven muchos especialistas, yo tengo un buen cuidado y lamentablemente lo que pasa es lo contrario. Tienes personas que tienen muchos especialistas que no se hablan y las consecuencias son en un montón de pastilleos que probablemente una pastilla pelea con la otra porque no se comunican. Y si usted como
paciente, si usted como persona lo conoce, va a ayudar a minimizar esos errores. Y los cuidadores son los soportes invisibles de ese cuidado de esa persona, que tienen que entender que ese soporte invisible es para él mismo, porque si no está cuidándose, no hay una forma de poder sentirse bien, porque si no, no. Y hay estudios que demuestran y saben que, por ejemplo, aquí estamos compartiendo algunos datos, que un cuidador que tiene muy buena información, que se preocupa, que tiene el autocuidado, que entiende la importancia de cuidar, hay muchas cosas que mejoran. Uno, niveles de cortisol disminuyen, si disminuye el nivel de cortisol, que es la hormona de protegernos, ¿verdad? De mantenernos vivos. Si lo logramos reducir, probablemente tenemos mejor capacidad para entender la información que se nos está dando a cada uno de nosotros y de nosotras. Y cuando tenemos todos estos datos, Beatriz, posiblemente hay alguien que diga, pues está chévere, yo creo que yo estoy alguna forma u otra necesito reforzar este aspecto de conocer de qué forma yo estoy entendiendo lo que la doctora Beatriz me está diciendo y puedo decir, pues yo necesito cómo yo lo hago entonces, porque yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero entonces, ¿qué yo puedo hacer de ahora en adelante para empezar a tener esa alfabetización en mi cuidado de salud? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Bueno, algo sumamente importante con respecto, por ejemplo, a los cuidadores es el estar pendiente de detalles. El cuidador seguramente es la única persona que conoce los cambios en patrones de alimentación, cambios de patrones en sueño. Y esto estamos hablando no solamente del que cuida a un adulto mayor, estamos hablando también del que cuida a una persona con diversidad funcional. Ahora estamos viendo personas que están cuidando amigos, o sea, que no necesariamente son familiares, pues. Usted conoce los patrones, usted conoce los cambios. Así que es importante la observación, la anotación, ver esas repeticiones de lo que está ocurriendo. Y algo bien importante, el cuidador es voz. Hay veces que nosotros no nos atrevemos a preguntarle al profesional de la salud, pero es usted quien tiene esa información de, vamos a decirle, de inteligencia para poder comprender qué le funciona y qué no le funciona a la persona que está siendo cuidada. Y esto es bien valioso para poderlo comunicar al profesional de la salud. Y cómo somos asertivos comunicando esa información al profesional de la salud. Porque también dice en la literatura que cuando nosotros llegamos al profesional de la salud y no tenemos clara en nuestra mente la información que ocurrió y estamos divagando con la información, el profesional de la salud hace lo que se conoce como agenda setting, que significa, pues mira, si yo veo esto y esto y esto y este patrón, aquí está el diagnóstico. Pero si por el contrario, usted va con esa lista de qué funciona en el hogar, de qué pasa cuando se toma tal medicamento, de tal manera, cuando come tal, cuando se le cambian los patrones, esto hace una diferencia también en la información que usted puede buscar. Y esto comenzamos desde la observación, la anotación y la comunicación. Algo importante también, hay veces que se nos dan 7 instrucciones. Pues una de las preguntas que nosotros como o pacientes o como cuidadores podemos hacer es, de todo lo que se me está diciendo, ¿cuál es la prioridad? Y asegurarse que usted anota cómo ejecutar esa prioridad. Y sigue el patrón, observa, anota, pregunta. Y estos son herramientas sencillas que tenemos al alcance de nuestra mano para poder cuidarnos. Del otro lado, y no quiero que se me olvide esto, que es importante para la alfabetización en salud desde el profesional de la salud. Si nosotros tenemos una persona que tiene impedimento auditivo y viene a la consulta con su intérprete, nosotros hablamos directamente con la persona, no con el intérprete. El intérprete va a estar ahí
y va a saber qué hacer. Si nosotros estamos atendiendo a un niño, nosotros hablamos con el niño. El padre, el custodio, está ahí escuchando. Si nosotros tenemos un adulto mayor, una persona con diversidad funcional, nosotros le explicamos lo que está ocurriendo. No al cuidador, el cuidador está ahí, pero es tan importante que ese no verbal apoye esas palabras y esta comunicación, porque eso es parte también del puente, porque todo comunica. Así que en la medida en que nosotros hablamos directamente a esa persona se va a sentir responsable de su salud. Así que es un rompecabezas, es como vamos montando este rompecabezas, vamos trabajando en equipo para poder facilitar esa comunicación, pero también apoderarnos de nuestra salud. De la alfabetización es importante que no solamente la persona que está acudiendo a recibir un cuidado sea el que esté con la parte de recibir la información, pero sino el profesional que le está ofreciendo, es importante que construya ese puente, que entienda que su labor, como le estamos compartiendo en esta diapositiva, que dice que la labor no es solo el diagnosticar, sino es el traducir esa información, es que la otra persona pueda recibir esa información y que aclare dudas, y también como lo quisimos presentar en esta diapositiva, que es la salud en la plaza pública. ¿Por qué en la plaza pública? Porque es donde se comunica, donde se habla sin mucho adorno, sin mucha, como decimos en Puerto Rico, sin mucha chulería. Es donde entendemos que un conocimiento muy cerrado, con mucho adorno, probablemente no me sana, pero no sana porque no transmite, porque no provoca adherencia, porque no provoca cambio, porque no provoca que la otra persona entienda lo simple o lo complicado de lo que le está pasando. Y es por eso que es importante que cada uno de nosotros y de nosotras, como profesionales de la salud que somos, usted como paciente o como persona cuidadora, que entienda que el entender la información nos va a ayudar y nos puede llevar a un puerto más seguro, nos va a llevar a un puerto con mayor posibilidad de éxito. Y como la doctora Beatriz ahorita estaba comentando, este tipo de situación, de preguntas que podemos hacer, y aquí, Beatriz, hay unas 3 preguntitas que me la ponen como pilares, como base, y te las quiero compartir para que nos ayude a entenderla. Esas 3 preguntitas que se dicen las 3 preguntas de oro. ¿Cómo podemos enmarcarlas? Para que nos quede claro a todos, no nos podemos levantar de ese asiento si nosotros no hacemos estas preguntas. Si a nosotros se nos olvida todo lo demás, no importa. Vamos a hacer estas preguntas. Y la primera es, ¿cuál es mi problema principal? Y cuando se le explica el problema principal, usted no comprendió, no ocurre nada. Usted puede decir, ¿me puede explicar de una manera más sencilla para yo asegurarme que entiendo? 2, ¿qué tengo que hacer exactamente? Cuando yo salga de aquí, ¿cuál es el próximo paso? ¿Por qué es importante esto para mí o para mi familia? Debemos integrarnos, no solamente, o sea, nosotros a nivel individual también, y esto es algo bien importante y es ese apoyo. Y hay que tomar en consideración que hoy los apoyos son distintos. Nosotros tenemos muchos adultos mayores que están viviendo solos. Pues como yo como adulto mayor me aseguro de que yo comparto esto con la red de apoyo. Y esta red puede ser el vecino, esta red puede ser la persona de la iglesia, esta red puede ser un amigo que me llame y me dé el toquecito de, mira, recuerda cuán importante era esto para ti, así que cómo vas en esto. Algo que no quiero que se me quede, Iván, en términos de ese cuidado centrado en el paciente, es la cultura. Nosotros, algo importante desde el paciente, desde el cuidador, pero desde el profesional de la salud también, es poder comprender la cultura del paciente. Y esto viene desde las creencias.
porque nosotros tomamos decisiones acorde con las creencias que nosotros tenemos, sobre todo decisiones de salud. Así que si hay algo dentro de mi religión que yo entienda que no va a ser que yo ejecute ese tratamiento, yo debo decirlo. De la misma manera, no se puede coger desde el profesional de la salud de una manera liviana el que una persona tenga una práctica, tenga una creencia o tenga una cultura diferente a la que conocemos. Y hay algo que se llama el sesgo implícito. Y el sesgo implícito, cada uno de nosotros vino con una mochila. Y esta mochila son creencias, valores, costumbres, tradiciones, y no es la misma para todo el mundo. Quizás como puertorriqueños a lo mejor tenemos muchas cosas parecidas, pero es que aquí no solamente vivimos puertorriqueños, vivimos personas de múltiples países con múltiples situaciones de salud. Y esto no lo podemos coger de una manera liviana, porque esto puede hacer la diferencia entre que el paciente siga su tratamiento o no siga su tratamiento. Tengo un compañero psicólogo que en un momento recibió a una persona, él vive en Puerto Rico, recibió a una persona en una consulta que fue para que le quitara el mal de ojo. Y esto para algunas personas podría catalogarse como un insulto, una ridiculez, o este paciente no tiene nada, pero esto no lo podemos coger liviano, porque es importante poder entender cuáles son las creencias de esta persona para nosotros poder trabajar con ellos de manera asertiva basado en sus necesidades. Así que la literatura es muy amplia en explicar las consecuencias que tiene la falta de competencia cultural en la salud de las personas. Déjame agradecerle a todos los que están conectados porque tiene ahí a todo el mundo haciendo comentarios y de verdad que es súper interesante. Así que todos los que están conectados, gracias. El tema alfabetización en la salud con la doctora Beatriz Quiñones Vallejo, que nos está ayudando a entender este tema que es maravilloso, pero también es una oportunidad que nos da a cada uno de nosotros como abrir los ojos, como para entender que probablemente, como a veces yo le digo a los pacientitos, no busque la magia en la pastilla, no busque la magia fuera, mírate tú, mira a ver de qué forma está faltando algo que ajuste. Y esas 3 preguntas, ese saber priorizar de las 22 cosas que me dijeron, ¿por dónde debo empezar? El qué tengo que hacer, porque de una manera clara, porque a veces nos dice, es que necesitas hacer dieta, pero ¿y eso qué significa? Es que necesitas hacer ejercicio, ¿y eso qué significa? Porque para mí hacer ejercicio es irme para allá a nivel de casi de las Olimpiadas. Así que es importante tenerlo claro. Y lo otro es que yo siempre les comento a las personas es, tienes que conocer el por qué, porque si usted conoce el por qué, el cómo, no vamos a tener mucho problema, pero si el por qué lo tiene claro, el día que esté lloviendo, usted como quiera va a hacer ejercicio, porque el por qué está claro. Si ese por qué no está clarito, no. Así que entendemos que esto que nos está comunicando la doctora Beatriz, yo creo que lo podemos resumir de una manera muy rapidita y Beatriz me dice si esto está bien lo que estamos haciendo, que es la integración. ¿Qué buscamos con una integración? ¿Qué buscamos con una alfabetización de nuestro cuidado de salud? Pues integrar grupos, los médicos, los cuidadores, la comunidad, los medios, la misma persona, con la intención de crear eso que estamos llamando una sanación integral, que es ese resultado lo más óptimo posible. ¿Qué tenemos ahí, Beatriz? Definitivo, definitivo. Y parte, algo que siempre repito y repito y repito y repito, para nosotros poder hacer esta integración, para nosotros poder comprender, para nosotros poder manejarnos dentro del beneficio, siempre va a haber un beneficio, siempre. Pero dentro de todo este proceso, gente, hay que leer, hay que buscar información correcta.
Cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos información que es correcta, tenemos puntos de vista distintos de cómo accionar. Y esto lo digo desde el profesional de la salud hasta cada uno de nosotros como pacientes y como cuidadores. Y a lo mejor no necesariamente hay que leer todo de la condición de salud. Quizás hay que leer testimonio, quizás hay que leer cómo yo puedo autoconocerme, quizás hay que leer cómo se hace en otro lugar para nosotros ampliar nuestros puntos de vista, para nosotros cada vez que tomemos decisiones haya habido un elemento de información previo a tomar esa decisión. Y cuando leemos, nos abrimos una puerta increíble al mundo y nos hace comportarnos muy distintos. Y esto también hace una diferencia en cómo percibimos nuestra salud. ¿Cómo se percibe esa salud de una manera integral? Y para aquellos profesionales de la salud, la, la invitación es que hagamos una comunicación empática, humana, que entendamos que es importante que se transmita de forma adecuada esa información, que para los cuidadores es importante que entiendan que el autocuidado es esencial para poder cuidar, porque si no, no hay forma. Y para nuestras comunidades, que es importante que se integren, como estaba diciendo la doctora Beatriz, que no solamente es ir a preguntarle a Juanita cómo está o que si vio la noticia, sino es verdaderamente preguntarle y saber cuál es su necesidad. Así que todos los que se están conectando, de verdad, muchísimas gracias. La invitación de la doctora Beatriz está clara, está servida para cada uno de nosotros con la intención de provocar ese cambio, ese movimiento, el tratar de provocar que nosotros entendamos que es importante el hacer preguntas y que el hacer preguntas están bien, no están mal, que todas las preguntas son válidas y que necesitamos que sean contestadas de una mejor forma, ¿verdad, doctora? Definitivamente, claro que sí. ¿Cómo las personas pueden estar en contacto contigo? En las redes sociales es doctora Beatriz Cuballejo, tanto en Facebook como en LinkedIn. Si alguien necesita información sobre los cuidadores, puede acceder a un respiro para cuidadores a través de las redes sociales o nos puede escribir directamente a un respiro para cuidadores @gmail.com. Información la pueden tener a través de Facebook o si no, nos pueden escribir directamente. Ahí está mi podcast, Comunica Salud. El podcast está dirigido a profesionales de la salud, pero como me dicen muchas de las personas que me oyen, esto no es para profesionales, esto es para todos nosotros. Así que tanto uno como paciente, profesionales de diversas disciplinas, hablamos no solamente de comunicación en salud, hablamos del liderazgo y hablamos del autocuidado y un poco de la importancia de esa presencia que debemos tener en el día a día. Y yo creo que el mensaje está claro, es ese mensaje de poder llevarnos a cada uno de nosotros y de nosotras la importancia de nosotros comunicarnos de una manera asertiva y de una manera lo más clara posible. Y así como a modo de resumen, les quiero presentar hoy, hablamos este lenguaje no solamente para la persona cuidadora, sino para cada uno de nosotros y de nosotras que vamos y recibimos ese cuidado de atención, donde vamos y buscamos el que nos evalúen, el que tratar de entender lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Ese lenguaje que nos llega y nos lleva a cada uno de nosotros a entender lo que pasa. Sabemos que como estamos compartiendo con ustedes, ese desafío de entender, el 90% de las personas, de los adultos probablemente tiene la dificultad para entender. Pues si sabemos ese dato, vamos a esforzarnos un poquito más, que si estamos confundidos, que si tenemos miedo, que si no sabemos lo que va a pasar, probablemente ese nivel de estrés nos va a facilitar a que no comprendamos de la mejor forma. Pues si nosotros somos quienes estamos dando esa comunicación,
debamos entenderlo para bajarle la ansiedad y si se la baja, pues probablemente nos entiendan mejor y que es importante el que preguntemos y que el que usted pregunte para que no se quede con dudas y pueda entender después qué va a hacer. A modo de resumen, Beatriz, todos los que están escuchando y los que van a estar escuchando el episodio después en las diferentes plataformas, ¿cómo le puede cerrar el episodio? Bueno, vamos a hablar primero para los profesionales de la salud. Vamos a cerrar con ciertas cositas. Uno, por favor, vamos a tomarnos un minuto para ejercer esa escucha activa siempre. 2, vamos a priorizar. 3, vamos a comunicar en un vocabulario sencillo. Y 4, vamos a integrarnos con el resto de los profesionales de la salud que seguramente atienden a ese paciente. Nosotros como pacientes, como clientes de un servicio de salud, vamos a observar, vamos a anotar y vamos a asegurarnos que nos paramos de ese asiento comprendiendo la información y accionando, preguntando cuál es ese próximo paso. Y si nos quedamos con duda, quizás la pregunta puede ser, ¿cómo yo le puedo dar seguimiento a esto? ¿Cuáles son las formas de yo comunicarme para poder validar si hay algo que yo no comprendí después de haberme ido del consultorio? Así que creo que para los cuidadores lo mismo. Así que creo que para todas estas poblaciones, esos 4 detalles nos pueden servir para empezar a hacer hoy algo distinto sobre nuestra salud. Así que piensa, ¿cuál es la próxima pregunta que tienes para el profesional de la salud? ¿Qué te falta por comprender? Y vamos ya con eso, el pie forzado para nosotros irnos preparando para nuestra próxima consulta. Hay algo profundamente humano en querer entender lo que pasa dentro de nuestro propio cuerpo. Eso es así, no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho que cada uno de nosotros tenemos de entender, de recibir la información de la mejor forma posible. La alfabetización en la salud no se trata de saberlo todo, se trata de no sentir miedo cuando más necesita usted obtener la información. Se trata de que cada persona, sin importar la edad, la educación o la historia, pueda tomar decisiones dignas de salud. Hoy vimos que una palabra puede abrir una puerta o puede crear un muro, que la empatía puede transformar una consulta, que una persona cuidadora informada respira distinto, cuida distinto, hace cosas de forma distinta, que cuando la comunidad se integra, la salud se vuelve colectiva. Pero nada de esto ocurre solo, nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre cuando tú, cuando yo, cuando nosotros decidimos construir esos puentes. Por eso es que hoy la doctora Beatriz nos invitó a una acción sencilla pero poderosa: hablar claro, preguntar sin miedo, traducir cuando puedas, acompañar cuando alguien no entienda y exigir que la salud sea explicada en un idioma en que todos la podamos comprender. Si esas cosas no se dan, como nos dice la doctora Beatriz, probablemente ese resultado óptimo de salud que estamos buscando probablemente no lo vamos a poder encontrar, y la intención de hoy es crearle esa curiosidad, y yo creo que la doctora Beatriz, yo creo que sí lo logró, y que cada uno de nosotros busquemos esa información adicional. Así que, doctora, de verdad súper agradecido. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Iván, por este espacio tan valioso para continuar llevando esta información. Así que espero verte pronto. Sí, seguro. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Recuerden ir a las plataformas de la doctora Beatriz, a las plataformas de Signos Vitales, tanto en Facebook como en YouTube, como a cada una de las plataformas de los podcasts, para que escuchen el contenido que se sube de una manera de audio y lo puedan disfrutar en diferentes lugares. Sin nada más que añadir, esperando que esté bien, una linda semana, y nos vemos pronto por aquí por Signos Vitales. Bye. Gracias.